¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis pasando unos días fantásticos y bueno, ya se acerca ya las Navidades, se acerca fin de año y yo creo que bueno, es bastante común, por no decir inevitable, hacer una especie de balance en respecto a lo que ha sucedido en todo este tiempo, ¿no? Y es cuando también, dentro de este balance, es cuando empezamos ya a plantear, pues bueno, pues propósitos y objetivos para este nuevo año. Cada uno que haga su balance particular, sí, bueno, y que también se dé cuenta de poner el foco en todo lo positivo que hemos podido tener a lo largo de todo este año, ¿no? O sea, es un muy buen ejercicio para poder, pues eso, darnos cuenta de que es posible que en nuestras vidas hayan muchos más momentos o situaciones positivas de las que pensamos. Precisamente por eso. Uno de estos ejercicios tienen precisamente esa finalidad, ¿no? Poner el foco en lo positivo y no tanto en lo que me falta, en lo que no tengo, y que hace que podamos, ¿cómo decirlo? Como que la percepción de la negatividad aumenta si obviamente nos estamos fijando únicamente en aquellos momentos o en aquellas situaciones que hacen que nuestra creencia tenga sentido o sea verificable, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que estamos alejándonos o estamos desvirtuando o estamos distorsionando mucha información que verdaderamente avala que eso no es así. Bueno, esto es una reflexión que quiero que hagáis y que también se incentiva a lo largo de todos estos días, fechas y todo eso, y que o una de dos, o puede propiciar un cambio para mejorar, o por el contrario, es darnos cuenta de que verdaderamente lo que tenemos es algo muy bueno y que nos tenemos que sentir muy bien por cómo somos o dónde estamos. A partir de ahí, si queremos establecer ya mejoras, genial, pero teniendo en cuenta que a partir de esto que hemos construido y que es algo que está funcionando, no nos sentimos bien y que queremos seguir progresando. Y en aquello en lo que no estamos obteniendo los resultados que queríamos obtener, la pregunta es ¿por qué no estamos obteniendo los resultados que queríamos obtener? Y aquí es donde empieza pues todo un proceso mental en donde tenemos que reflexionar y pararnos a tomar una pausa de aquello en lo que no estamos teniendo resultados para precisamente analizar, oye, ¿pero por qué? ¿Cuál es la causa? ¿No? Al cerebro le gusta mucho el buscar la causa y eso es magnífico porque gracias a eso nos permite prosperar y pasar al siguiente nivel. Esta clase de hoy tiene más tema de psicotrading que no tanto de analizar el mercado, ¿no? O sea, ya hay un montón de vídeos de análisis de mercado, o sea, tanto en YouTube como en la escuela, o sea, hay un montón de vídeos de análisis de mercado y sin embargo no hay tanto de psicotrading y eso que en mis cursos sí que hablo de psicotrading, ¿sí? O sea, hay un módulo entero de psicotrading que si no recuerdo mal son 2 horas, más luego también una serie de vídeos que les llamo píldoras, ¿no? O sea, esos microcoaching, ¿no? En donde hablo de experiencias personales que he tenido y que considero que de alguna forma mis experiencias pueden servir para otras personas. Vale, muy bien. Ahora, pueden servir, no quiere decir que verdaderamente sirvan y que se tengan que aplicar a rajatabla al 100%. ¿Y por qué digo esto? Porque cada persona es un mundo distinto, ¿sí? Cada persona interpreta su realidad en función de una serie de experiencias y su interpretación y sus experiencias vividas es lo que hace que que interprete esa situación de una manera subjetiva. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque
de alguna forma puedo pensar que yo puedo ser un tanto responsable de que las personas estén enfocadas en un tipo de operativa de trading y que no puedan ver un poco más allá. O sea, si yo en mis cursos veo, bueno, no es que veo, sino que es que me he enfocado con el tema de 1 minuto, 2 minutos, pero sin embargo, también os animo a que exploréis otros marcos de tiempo, otras posibilidades, precisamente para eso, para que no intentar yo influir mucho en las decisiones o en las estrategias de otras personas. O sea, en mis cursos hablo de un montón de estrategias y siempre hablo de que cada uno tiene que encontrar su marco temporal y su escenario y su activo. Claro, si para mí el Standard & Poor's y el Nasdaq funcionan muy bien, es posible que para ti no. Entonces, ¿eso quiere decir que el trading no sea para ti? No, no, claro que puede ser para ti. Solo que no tenéis que olvidar la faceta de investigar. O sea, muchas personas cuando vienen a los cursos de trading, ya no es solo de mi academia, sino también de otras academias, lo que me encuentro muchas veces es como que, dámelo todo hecho. Perdona. Entonces, ¿qué es para ti dártelo todo hecho? ¿Es darte una estrategia ganadora? Bueno, yo te puedo dar mi estrategia que es ganadora. Ahora, lo que yo no sé es cómo tú te sientas delante de una pantalla, cómo analizas un gráfico, en qué marco temporal, cómo tú te sientes haciendo trading. O sea, hay un montón de información que carecemos a la hora de decir, bueno, pues porque esta persona no piensa que si yo le doy todo hecho, entre comillas, yo te doy mi estrategia, te doy mi visión de mercado, pero luego a ti no tiene por qué funcionarte, porque esa persona es un mundo completamente aparte. Yo no sé cómo esa persona se levanta todos los días, no sé cuál es su mentalidad, no sé cuáles sus, digamos, sus creencias en cuanto al tema del trading, no sé cuáles son sus creencias en cuanto al patrón del dinero, qué piensa del dinero, ¿sí? Porque si piensa de una manera negativa del dinero, sin embargo, te metes aquí y piensas que vas a hacer dinero, ya, pero si es que tu patrón mental es negativo hacia el dinero, pues ¿cómo piensas hacer dinero, no? Entonces, son toda una serie de procesos mentales tan particulares que hace que el santo grial que todos buscan tiene que ser encontrado por cada persona. O sea, nosotros los profesores os podemos dar las pautas, os podemos dar, digamos, todo lo que nosotros con toda la buena intención del mundo consideramos que os puede servir, pero es que sois vosotros los que tenéis que encontrar ese huequito, esa habilidad particular que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene una habilidad, todo el mundo. Solo que hay que descubrirla. ¿Y cómo se descubre? Por medio de prueba y error, investigando y sabiendo, teniendo una humildad de decir, aquí no. O sea, verdaderamente, oye, ¿sabes qué? Este activo no hay forma. No hay forma, o sea, y no hay forma y hay que aceptarlo. O sea, hay que aceptarlo y decir, oye, no es decir, quiero tener razón, la saco y la saco. O sea, porque no es así, o sea, no es decir, oye, ¿sabes qué? Hay una expresión en España que se dice por mis cojones, ¿sabes? Porque sí, y ahí hay una cantidad de ego tan grande, o sea, es querer tener razón y esa intención de querer tener razón hace que nos encerremos tanto en un mar de posibilidades que puede ser que mirando hacia otro lado esté mucho más sencillo y digas tú, joder, pues cuánto tiempo he desperdiciado, solo porque quería tener razón. Ah, muchacho. O sea, al principio la etapa de aprendizaje no es querer tener razón, es estar descubriendo, es estar explorando. En base a todos estos conocimientos que yo os he dado, que es mucho, ¿dónde lo aplico? ¿En qué escenario lo aplico? ¿En qué situaciones? O sea, ¿en qué marco mensual, marco semanal, marco de 15 minutos? O sea, hay que explorar antes de lanzarse al mercado. Venga, ahora sí, ahora me meto. Muchas personas me preguntan, ¿no? Oye, Jorge, ¿cuánto tiempo consideras
que es bueno para estar en simulado? Esa pregunta, la verdad es que puede, dependiendo de la persona y la entonación, puede significar cosas distintas. Si yo puedo interpretar, que igual puedo estar confundido, pero si yo puedo suponer o interpretar que el tono de voz de la persona y otras cosas y otra información que me pueda estar dando, interpreto que esa misma pregunta entraña que tiene prisa, pues ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque es que esto no funciona así. Es que esto no funciona así, no funciona de prisas, no funciona de decir, oye, sabes que estoy 3 meses con resultados positivos y ya está. Oye, genial que hayas tenido 3 meses de resultados positivos, pero no es suficiente. De hecho, en datos, ya cuando nos metemos ya en datos estadísticos, ya a nivel macro, se habla de un posible cambio de tendencia a partir de que un hecho ha cambiado durante un hecho que estaba sucediendo a lo largo de un tiempo determinado, por ejemplo, de un año, empieza a cambiar de pauta y esa pauta durante 3 meses continuados lo que ha hecho es cambiar la pauta anterior. ¿Sí? Vale. ¿Ese cambio ya puede decir que es un cambio de tendencia? No. No, porque de hecho a niveles macro, hasta que no han pasado 6 meses, no se considera ya que ese hecho, esa nueva pauta, ha roto por completo la anterior y que ya podemos ya determinar que es más probable que se genere una nueva pauta. Pero fijaros, 3 meses ya es un indicador, pero no es el definitivo o no es el más, mejor dicho, no es el más fiable como para determinar que tan solo 3 meses sean suficientes como para poder determinar que se ha establecido ya un cambio de tendencia. Entonces, si esto se establece a niveles macro, ¿por qué se tiene que establecer un periodo tan solo de 3 meses? ¿Para qué? Para decir, oye, sí, en 3 meses ya he levantado la cuenta, vale, genial, la has levantado en simulado. Y ya nos metemos ya directamente en el mercado real. 3 meses, chicos, no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque si en 3 meses os estáis perdiendo muchas situaciones del mercado que os van a poner a prueba. ¿Sí? Os lo voy a explicar. Hablábamos en una de las lecciones de las fases del mercado. ¿Os acordáis? Las fases del mercado es una de las fases que a mí, una de las clases que a mí más me gustan. ¿Sí? Teníamos la fase de acumulación. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito. Voy a llevar aquí. Fase de acumulación. ¿Sí? El precio rompe la fase de la acumulación y se produce un movimiento expansivo, ¿correcto? Bien, aquí esta es la fase de acumulación. Fase de acumulación, que es donde los peces gordos, ¿sí?, empiezan a querer parar el precio, bueno, querer parar una caída que ha estado haciendo durante un tiempo determinado, están comprando barato, empiezan a comprar lo que no quieren, lo que se están deshaciendo otros inversores, las manos débiles por miedo y X motivos, y esta es la primera fase, ¿sí? Esta es la fase 1. Fase 1. Y aquí tenemos la fase expansiva, que aproximadamente vendría desde aquí hasta aquí aproximadamente, ¿sí? ¿Sí? Que es la fase expansiva. Fase 2. Expansiva, vale. En esta fase expansiva es donde, si lo hablamos en términos bueno, marcos temporales de semanales o diarios, que es lo que podemos estar viendo
en el Standard & Poor's 500, que es el índice de referencia mundial. Entonces, toda esta fase de acumulación, que es donde actúan los peces gordos, aquí es donde nosotros tenemos todo nuestro potencial para aprovechar. De hecho, en la gran mayoría de los cursos de trading o demás, lo que se enseñan es actuar a favor de la tendencia. Pero para actuar a favor de la tendencia tenemos que tener siempre de referencia un marco de tiempo mayor en el que nosotros solemos estar invirtiendo. Yo utilizo, pues bueno, el marco de 15 minutos y el de 1 o 2 minutos para hacer pues, las operativas, pero yo no pierdo de vista el marco diario, porque es el marco de referencia para mí, en el que a mí me hace ver en qué situación se encuentra el mercado, si está en sobrecompra o sobreventa, y porque en muchísimas ocasiones cuando el mercado llega ya a una zona muy dilatada en función de la visión de mercado que yo tengo, pues es muy normal que se empiece a lateralizar el precio. Pero el precio se lateraliza en las partes de arriba, no se lateraliza aquí. Cuando ya todo el inventario bajista ha terminado y ha sido comprado por toda la demanda, es como que todo el mercado se pone a favor de una dirección. Y los movimientos de engaño sobre estas zonas de aquí no aparecen. Los movimientos de engaño aparecen en toda esta zona de aquí o en zonas de soporte antes de que se, digamos, antes de que acepte el mercado una nueva dirección, ¿sí? Zonas de acumulación y zonas de distribución son zonas de equilibrio, ¿sí? Son zonas de equilibrio. Vamos a continuar aquí Vale. Luego tendríamos una fase que es la fase de los particulares, que son aquellas personas que no saben leer un gráfico, no tienen la experiencia suficiente y entran casi en la misma zona donde están entrando los peces gordos. Entonces, habría que añadir más o menos sobre esta fase de aquí, toda esta parte de aquí, ¿sí? Un poquito por aquí, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Es la fase de inversión de los particulares. Están comprando, y fijaros dónde están comprando, a niveles muy caros. O sea, nosotros los analistas técnicos, los que sabemos leer un precio, vamos a poder entrar en distintas zonas. Esta es una de ellas, esta es otra y esta es otra. Y quizás también podríamos invertir en esta parte de aquí, pero no invertimos aquí. Fijaros la gran diferencia. Nosotros entramos aquí, aquí y quizás aquí también. ¿Sí? Pero siendo conscientes que a medida que el precio avanza, las probabilidades de un mayor recorrido descienden considerablemente. ¿Sí? Eso por pura lógica. Vale, perfecto. Pues luego tenemos la fase 2, la fase 3, perdón, esta fase de aquí. Fase 3, ¿sí? Que es particulares. ¿Sí? ¿Vale? Y luego tenemos la fase 4, que es toda esta de aquí, ¿sí? Que es una zona de distribución. ¿Sí? Una fase de distribución. Aquí los peces gordos están vendiendo a los particulares todo lo que han comprado, ¿sí? Porque los peces gordos no compran únicamente aquí, van comprando aquí, aquí y aquí. Por eso nosotros los analistas técnicos y en mis cursos siempre os enseño a identificar el tipo de señal de patrón de vela que identifica dónde están actuando los peces gordos, ¿vale? Por eso tenemos que ir donde ellos están actuando. Bien, entonces, bien, el siguiente, esta es la fase 4. Fase 4. Luego, cuando todas estas zonas de equilibrio, significa que tanto la oferta como la demanda se encuentran en equilibrio. ¿Sí? Entonces no hay una dirección en la que el precio pueda definir tendencia. Aquí tenemos una sucesión de máximos y mínimos ascendentes, pero aquí ya no lo tenemos. Vale, muy bien. Luego se rompe la zona de distribución y empieza toda esta secuencia de aquí, ¿sí? En la que se denomina la fase de pánico, ¿sí? Que sería la fase 5. ¿Sí?
Bueno, ahora la pregunta es, cuánto tiempo puede durar todo este proceso? Porque un trader, si esto lo estamos viendo en gráfico diario, ¿sí? Imaginemos, y yo analizo el gráfico en 15 minutos y luego ejecuto en 1 o en 2 minutos, yo tengo que tener en cuenta el marco diario, porque es el mapa general para yo poder saber en qué situación se encuentra el mercado y establecer niveles de precio en donde pueden tener reacciones, o sea, soportes o resistencias muy importantes, solo los voy a ver en gráfico o mejor dicho, los voy a ver mejor en gráfico diario, no los voy a ver en gráfico de 15 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información en gráfico diario está mucho más condensada, y en el gráfico de 15 minutos va a haber un montón de formas de onda y ruido que requiere de mucho tiempo atrás y la pantalla no me permite tanto. Entonces, lo que voy a hacer es reducir toda esa información aumentando el marco temporal. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si la primera etapa de esa prueba en demo, por hechos coyunturales de fortuna, así lo voy a llamar, ¿sí? Resulta que cogéis este tramito de aquí, ¿sí? Y este tramito de aquí pueden durar un mes o 2 meses, ¿sí? Vale. Esto de aquí, chicos, es esto, ¿sí? Esto de aquí, ¿lo veis? Caída, subida, ¿vale? Marco temporal diario, ¿sí? Estoy en el Standard & Poor's 500, ¿sí? ¿Vale? Aquí tendríamos toda esta parte de aquí es una fase de acumulación. Esta aquí, en cuanto rompe una fase expansiva, le voy a quitar esto un momentito. ¿Sí? Una fase expansiva y toda esta zona aquí, particulares, y ahora nos encontramos en toda una zona de una posible distribución. Entonces, si bajo este gráfico la persona, el aspirante a trader, el estudiante, se encuentra en una cuenta de simulado en esta fase expansiva, va a ser muy fácil que gane dinero. Porque las estrategias que se suelen emplear, bueno, se suelen enseñar, perdón, son estrategias direccionales, o sea, a favor de la tendencia. Entonces, claro, si aquí estar comprando en estrategias muy sencillitas, pues va a funcionar, o sea, y por puro sentido, siempre y cuando vayan, establezcan que su criterio de inversión va a ser comprando, no vendiendo. O sea, que, bueno, también me he encontrado a personas que tienen distinta visión de mercado. Cuando yo estaba comprando, pues algunas personas estaban vendiendo, ¿no? Y dicen, joder, Jorge, es que las EMEs no funcionan. Claro que no funcionan. Pues es que si la tendencia es alcista, ¿por qué te estás metiendo en corto? ¿Sí? Y eso ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es más fácil ganar dinero. Pero ¿qué pasa cuando estamos aquí y el precio se atasca? Claro, si ya han tenido pues buenos resultados en toda esta fase y ahora dicen, ahora sí, es el momento de entrar al mercado. ¡Wow! Perfecto. Vamos a entrar al mercado porque mis datos, y hasta cierto punto está bien, mis datos anteriores me han dicho, y tengo los resultados, que yo he sido exitoso durante todo este periodo de tiempo. Por tanto, voy a coger y voy a empezar ya a invertir. Y justo cuando invierten, cuando empiezan a invertir en base a sus resultados, empiezan a entrar aquí. ¿Cómo? Aquí ya no hay dirección. Aquí es donde empieza a haber un montón de engaños, ¿sí? Empiezan a haber engaños por todos lados, por aquí, por las zonas medias, o sea, toda esta situación es distinta que esta, ¿sí? Es distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un trader, para poder empezar ya a decir, ahora sí, ahora puedo ya tener la experiencia suficiente como para que pueda lanzarme al mercado, significa que ha sido exitoso, ha salido exitoso en todas las fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Y ha salido con buenos resultados. Cuando una persona ha salido airoso en simulado de todas estas fases y ha salido con ganancias, entonces es cuando ahí puedes entrar con dinero. Así de sencillo. Ya, porque es que si no, os estáis anticipando. O sea, vosotros habéis tenido, digamos, esta sección de aquí,
ha dado buenos resultados, ¿vale? Pero estáis obviando que hay la fase de distribución y la fase de pánico. ¿Cómo te mueves tú? ¿Cómo interpretarías o cómo saldrías airoso de esta situación si todavía no la has experimentado? Muchas personas, muchos alumnos me han dicho, oye, Jorge, no entiendo nada de lo que está pasando. O sea, el precio está que no se entiende. No entiendo lo que está haciendo, estoy teniendo un montón de pérdidas. Y yo les digo, oye, ¿habéis visto el gráfico diario? No. Ah, muy bien. Échale un vistazo. ¿Dónde se encuentra el precio? Máximos históricos. Ah, ¿y cuántas veces os digo que en máximos históricos, cuando el precio ya ha realizado un tercer impulso, está en la fase de los particulares y empieza una posible fase de distribución, el precio se marea, se queda quieto, lateralizado, un equilibrio entre oferta y demanda. Pero sin embargo, cuando el precio sale de todo este patrón de aquí, de una acumulación, toda esta parte de aquí sale disparada. O sea, es esto de aquí. Es esto de aquí. Esto de aquí, ¿sí? Pues esto pasa en máximos. Estos, digamos, laterales, zonas laterales, suceden máximos. Esto. Lateralizado, aquí. Dientes de sierra en máximos. Pero fijaros, cuando tiene una buena caída, y aquí tenemos un patrón comprador muy interesante, ¿sí? Muy interesante aquí. El precio va hacia arriba sin marear. Todo el mundo estamos de acuerdo. Vamos todos para arriba, vamos todos para arriba. Hasta que al final, en un punto determinado, que ya eso ya os enseño, el precio queda mareado, se marea, se lateraliza sin tendencia, aunque pueda parecer que sí que hay movimiento, ¿sí? Se genera un movimiento de engaño y para abajo. Baja, sube, hace pensar a todo el mundo, oye, que vamos para arriba, y al final nos vamos para abajo. Hace un movimiento, de nuevo, un patrón de giro, de reacumulación, y ahora se inicia toda una fase expansiva. ¿Sí? Pues todas estas situaciones hay que experimentarlas, hay que vivirlas, y eso requiere tiempo. Entonces, no podemos estar pensando en 3 meses, como para decir, ya en 3 meses me considero lo suficientemente exitoso como para lanzarme al mercado real y no tengo la experiencia de una fase de distribución y toda una fase de pánico. No lo sé. ¿Sí? Entonces, chicos, prudencia, por favor, tener cuidadito con querer tener muchas prisas para entrar al mercado. Entonces, chicos, o sea, cuidadito, tener paciencia. Yo sé que hay muchas personas que tienen muchas ganas. Es posible que igual los medios de comunicación o algunas personas, o quizás al ver mis vídeos, puedan generar la sensación de que es fácil, de que es rápido. Claro, vosotros solo estáis viendo un fragmento de un vídeo en donde en 2 o 3 minutos estáis viendo el resultado de una operativa, pero no sabéis si esa operativa lleva varios días o varias horas en funcionamiento. Solo estáis viendo que en ese fragmento del vídeo, el cerebro lo que va a estar analizando va a decir, hostias, yo estoy viendo un vídeo que dura 2 o 3 minutos. Bueno, es posible que 5, vale, muy bien. Pero aunque en el vídeo os estén diciendo que la operativa lleva varios días, ¿sí? Vuestro cerebro se va a quedar con que es un vídeo de 2 o 3 minutos. ¿Sí? Entonces, claro, estáis viendo, estáis ya analizando, y dice, bueno, es un vídeo de 2 o 3 minutos, joder, pagó, ha ganado $500 en 2 o 3 minutos. No, en 2 o 3 minutos. Ojo, hay operativas que sí que son más largas, sí, que ya las habéis visto, correcto, es verdad. Pero las otras, yo había subido también vídeos en mi canal de Instagram en donde se ve una operativa de 2.300 euros. Pero es que yo había dicho que el día viernes había metido posiciones en la parte de abajo y el día lunes había vuelto a meter más operativas en la parte de abajo, en la apertura de mercado, y que gracias a toda esa acumulación del viernes más el lunes en la parte de abajo, hizo que la apertura de mercado fuera para arriba y me saqué 2.300 euros. ¿Sí? Pero claro, ese vídeo, ese momento en concreto que dura, me parece, es un minuto y medio, va a decir, joder,
tíos, a 2.300 en 2 o 3 minutos. ¡Jo! ¿Quién no quiere eso? Claro, o sea, eso lo quiere la gran mayoría. Ahora, otra cosa, todo el mundo, bueno, no me gusta decir la palabra servir, ¿no? Porque todo el mundo creo que puede aprender esto. Solo que voy a especificar, voy a elegir mejor la expresión, porque todo el mundo puede aprender esto. Toda persona no desarrolla todo su potencial o todas sus habilidades en los mismos escenarios de tiempo ni en los mismos activos. ¿Sí? Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Porque son experiencias subjetivas. Cada uno tiene que encontrar su punto, su hueco, o sea, su mercado, su estrategia, su punto en donde verdaderamente ahí saque todo su potencial. O sea, es que es increíble cómo se han vendido cursos y cursos en donde solo se vende una estrategia que es de trading o de scalping, ¿sí? Y muchos de ellos no saben, oye, ¿qué es el scalping? No saben lo que es el scalping y se están comprando curso de bolsa. Y ojo, un curso de bolsa, joder, en sí la bolsa es muy genérica, ¿no? En lugar de decir, no, te estoy vendiendo una estrategia de scalping que obviamente no te van a decir scalping, porque ya tendrían que estar diciendo en la parte de abajo, ¿no? ¿Qué es el scalping? ¿Sí? Porque tendrían que definirlo, o vale, perfecto, vale. ¿Y qué es scalping? Scalping es esto, todo, vale, perfecto. Y ahora dices tú, pero yo ¿para qué quiero aprender yo scalping si es que yo estoy trabajando en horarios de apertura de mercado? Pues igual no me sirve este curso para mí. Tampoco te lo dicen, ¿sí? Entonces solo te están vendiendo una estrategia con una visión de mercado en concreto para esa estrategia. ¿Y qué pasa si luego resulta que yo me pongo, o una de dos, o si no tengo el tiempo para estar delante del mercado de la apertura, o qué pasa también si el escenario de trading es tan cambiante que me pongo nervioso y no saco lo mejor de mí? Vas a decir, pues esto es una mierda lo que me han vendido, ¿no? No es que lo que te hayan vendido esté mal. Lo que pasa es que no se da la información suficiente como para que la persona elija verdaderamente qué tipo de curso quiere o cursos quiere aprender en función de sus habilidades, ¿sí? Esto pasa lo mismo con los fondos de inversión. Cuando uno quiere invertir en un fondo de inversión, lo que se habla es establecer los perfiles de riesgo o el tipo de perfil de inversor, ¿sí? O sea, una persona que es más conservadora, pues no le puedes meter un riesgo 7 en inversión. O sea, para los perfiles de riesgo 7 es mucho riesgo, pero mucha rentabilidad. Ahora, la persona se expone a que pueda perder todo su capital. Ahora, esa persona está dispuesta a arriesgarse ante la posibilidad de perder todo su capital. Porque si la respuesta es que no, entonces no tiene ningún sentido que él invierta en un fondo de tipo 7. ¿Hasta ahí tiene lógica? Vale, muy bien. Pues esto es lo mismo a la hora de ir buscando e ir seleccionando las estrategias de trading o comprar cursos en donde solo te están vendiendo una operativa que, por ejemplo, ¿no? Solo son para trading de futuros, por ejemplo. ¿Sí? Donde en sí las posibilidades de perder dinero son muy elevadas, porque claro, los mismos microlotes ya por un tipo de movimiento ya muy pequeño, pues igual el stop la cantidad de stop puede ser muy elevada. Vale, muy bien. ¿Y qué pasa con todo esto? Que tampoco se tiene en cuenta cómo la persona va a gestionar o se va a reaccionar con el riesgo, con el dinero. O sea, porque en nuestra vida diaria, no tomamos decisiones que involucren la posibilidad de pérdida de dinero. O sea, la gran mayoría de las personas trabajan para otra persona. Por tanto, no hay elección constante de pérdida de dinero. No lo hay. O sea que partimos de la base de que el trading y el riesgo que todos los días se asume no forma parte de nuestra vida normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dinero también tiene un componente emocional muy potente. O sea, cuando vamos ganando, hostias, la euforia,
qué bien, ¿sí? Pero cuando vas perdiendo, si te has pasado de riesgo, hostia, ¿sí? Yo cuando les pregunto a los alumnos, cuando les hago las tutorías y hacemos psicotrading y demás, las expresiones que me dicen son, digo, oye, Abigail, ¿has escuchado lo que has dicho? ¿Cómo te sentías en esa operativa? Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque te has pasado de riesgo, ¿no? El otro día también tuve unos audios con un alumno que le hago el seguimiento y bueno, la palabra horrible, la expresión horrible estaba, la había dicho bastantes veces. Horrible, una sensación horrible. ¿Pero por qué? Porque había perdido el control. ¿Por qué había perdido el control? Vale, muy bien, pues porque, lo primero, venganza. Me quiero vengar del mercado. O sea, él me estaba expresando otras cosas, pero yo obviamente extraía la conclusión de lo que había pasado, ¿sí? 2 días anteriores había salido muy buenas las operaciones, pero claro, pero al día siguiente él pensaba que esa misma situación, él pensaba que la situación del día anterior se estaba reproduciendo igual. Él pensaba, yo no he visto su gráfico. Es posible que si él me hubiera enseñado su gráfico, yo le hubiera podido decir, pues yo no sé qué tú, pero yo no estoy viendo que esto que está pasando ahora sea lo mismo que el día anterior. Fíjate tú. Y es posible que luego yo en ese momento, justo después de que se lo hubiera dicho, diga, anda, caray, pues es que es verdad. ¿Lo veis? Es un análisis subjetivo, ¿sí? Que no tiene por qué ser el mismo. O sea, y si no es el mismo para mí, ¿sí? Que para otra persona, es posible que para ti el mismo análisis del día anterior no saques la misma conclusión del al día siguiente o días posteriores. ¿Por qué? Pues porque la misma sensación de estar aquí delante de la pantalla, el mismo día que has tenido, cómo te sientes, un montón de cosas pueden afectar a la interpretación de lo que tú estás viendo en el gráfico. Por eso esto también se puede hacer un tanto difícil, porque hay emociones, hay estados anímicos que afectan a la visión del mercado. ¿Nos ha pasado que cuando sale una semana completamente nublada, el estado anímico suele bajar, hasta las mismas presiones atmosféricas a las personas les afecta y como que se sienten un poco más pesados, más decaídos, y luego, hostia, luego viene 2 o 3 días en donde vemos ahí el sol y ¡wow! Alegría, genial. Tú estás viendo las cosas de una manera distinta con el sol a toda una semana de niebla, frío y humedad. ¿Sí? Pues en el mercado puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, fijaros cómo afecta todo esto. Entonces, el tema de las pérdidas, ¿no? Es curioso porque lo que hablé yo con este chico, con este alumno, pues es curioso, ¿no? Porque él sí que tenía muy bien, digamos, controlado la cantidad de riesgo asumible por operación. Si no recuerdo mal, eran 40 dólares. Vale. Al día siguiente, sí, empieza a operar y le salen pérdidas. Y se enfadó y dije, pues ahora voy a ganar, ¿no? Bueno, al final fue una encadenación de acciones en donde estaba completamente, digamos, descentrado emocionalmente. O sea, es posible que la primera elección sí que pudiera ser, la primera decisión, perdón, de inversión, pudiera ser más racional, no lo sé porque no he visto la situación, tampoco me la ha contado. Pero lo que sí que tengo claro es que las siguientes no son racionales, son puramente emocionales, ¿sí? Y son toda una encadenación de reacciones negativas que provienen de una operación negativa. Entonces, ahí, o una de dos, o la primera, o eres consciente de cómo te sientes después de la primera, operación negativa, ¿sí? O te das cuenta y tú dices, quieto, ¿cómo me siento? Porque, ojo, tienes que romper esa pauta. O sea, porque si no entras en una espiral
en una espiral reactiva en donde, oye, me quiero tomar venganza, porque lo que me estaba diciendo es que me quería vengar del mercado. Oye, el mercado no te ha hecho nada. Bueno, tú piensas, no, es que el mercado me ha quitado dinero. No te ha quitado dinero. No te ha quitado dinero. O sea, no culpes al mercado. O sea, es como que ahí tenemos, es como que lo materializamos, ¿no? Le ponemos como encima, y yo sé, pues igual la persona se imagina que el mercado es un ente ahí enorme y que encima tiene forma humana y que te dice, oye, ahora te lo voy a quitar. Que no, que hay que cambiar todo eso. O sea, hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar muchas cosas, o sea, hasta las mismas palabras. No, yo juego a la bolsa, oye, pues yo no juego a la bolsa. Yo lo que hago es invertir en bolsa, no juego a la bolsa. Pues para mí jugar tiene un significado distinto, ¿sí? O, por ejemplo, disparar, ¿no? O sea, yo muchas veces a los alumnos les digo, no, cambiar la palabra disparar, porque la misma palabra disparar tiene un sentido de supervivencia y agresión, ¿sí? Si vamos a buscar el significado de las palabras, o sea, ¿cómo puedo estar pensando en disparar? ¿Vale? Es posible que igual a otras personas el término disparar no le afecte o no haya pensado, a mí no me afecta, ¿vale? Perfecto. A mí, yo prefiero aprovechar el poder de las palabras para que psicológicamente vayan a mi favor, no a mi contra. Y si a otras personas la palabra disparar no le afecta, genial, perfecto. Pero por probabilidades, la misma palabra ya tiene una connotación negativa. Porque fijaros, o sea, yo quiero ganar dinero, tiene una acción positiva, ¿sí? Pero si empezamos a jugar a la bolsa, el jugar ya hace que no lo veas como algo disciplinado, profesional, para que te genere una renta. No, porque jugar no tiene esa planificación mental. Sin embargo, cuando hacemos trading de forma profesional, sí. Nosotros invertimos en base a una estrategia y un conocimiento para tener este resultado. Fijaros cómo cambian las cosas, ¿sí? Disparar. Hostia, yo quiero ganar dinero, pero sin embargo disparar tiene este significado, joder, ¿no? Yo prefiero establecer un marco o una selección, mejor dicho, de palabras que por probabilidades van a hacer que yo esté más enfocado en conseguir un tipo de resultado determinado. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas afectan mucho mentalmente. Entonces, si no rompemos esas pautas mentales cuando nos sale una operación negativa, tomamos distancia. ¿Cuántas veces os he dicho, chicos, oye, las manos fuera del teclado, ¡pum!, alejados, poneos las manos aquí, reducir el campo visual del gráfico? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. Si yo estoy viendo, lo primero, aquí no, chicos. O sea, yo no puedo estar aquí. Es que yo aquí, si nosotros, fijaros, si yo estoy aquí acercado, tengo una pantalla de 27 pulgadas, pero si yo estoy aquí, es como que si mi campo visual solo estuviera aquí. O sea, yo solo estoy mirando esta parte de aquí. Me estoy perdiendo todo el campo visual, toda esta información. Y el hecho de que yo abarque todo campo visual hace, además de que tenga más información, ¿sí?, estoy interrumpiendo una pauta mental, ¿sí?, que se llama asociación. O sea, cuando estás tan metido en algo y no percibes todo lo general, ¿sí?, se le llama asociación. Por eso tenemos que disociarnos, tomar distancia y decir, anda, y reducirlo. Hostia, yo aquí estoy viendo mucha más información que no la que estaba viendo aquí, ¿sí? Por eso son estos ejercicios tan buenos. Oye, tengo una pérdida, ¿sabes qué? Tomo distancia, me alejo, pero tienes que darte cuenta. Otra de las cositas que yo les digo es que, bueno, ¿qué puede hacer para que te des cuenta que tienes que observar cómo te encuentras cuando has fallado en una operación? Pellízcate, haz algo así, ¡clac!, ¿sí? Que te duela, o sea, en esta partecita de aquí, ¿sí? Aprieta fuerte y aprieta fuerte hasta que te duela y digas, la mierda, o carajo, como lo queréis llamar, me da igual, ¿sí? Da igual, ¡clac!, ahí, ¿sí? Entonces, que te duela y que asocies a que tú mentalmente, ahí vamos a hacer un anclaje, ahí empezamos ya con temas de PNL, pero si ancláis este tipo de acto y que duela, ¡clac!,
con que tengo que pensar qué ha pasado, automáticamente vuestro cerebro va a asociar que cuando pulséis aquí, cuando apretéis aquí, automáticamente vais a disociaros de lo que está pasando. Eso os va a ayudar mucho a tomar esa distancia que necesitáis, precisamente ¿para qué? Pues para evaluar qué está pasando y cómo os estáis sintiendo. Es súper importante eso, súper importante. Entonces, eso es lo que necesitáis muchísimas veces cuando estáis haciendo trading. Cuando hay otro elemento que quiero comentaros, y es el hecho de cómo el trading se puede volver adictivo, ¿sí? Cuando estamos haciendo trading, o haciendo, bueno, trading, o mejor dicho, scalping, ¿sí? Scalping, el entorno es tan cambiante en tan poco tiempo que no te permite analizar o reflexionar o tomar distancia porque se genera una nueva situación, ¿sí? Entonces, se genera una nueva onda, se puede generar un nuevo, puede hasta pasar la zona media del canal Dong-Chan y todas estas estrategias que yo os he contado, porque se genera en muy poquito espacio de tiempo. Y quizás esa misma situación esa situación que hace que, perdón, que esa nueva situación se produzca en un periodo de tiempo muy corto, hace que algunas personas no les dé tiempo a replantearse lo que ha pasado y que directamente empiecen a aflorar todas esas reacciones negativas y que justo todas esas reacciones negativas lo que hagan es precisamente accionar todo un mecanismo de venga a invertir, que quiero ganar y quiero ganar, ¿sí? Y luego al final te vayas con un resultado negativo de -400. Eso es lo que pasó el otro día a un alumno, precisamente porque no interrumpió la pauta, ¿sí?, emocional que estaba experimentando. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que, lo primero, hay que ser conscientes de en cada situación en la que nos encontremos, ¿sí?, pensar, oye, ¿cómo me siento? O sea, claro, es una labor, digamos, que cuesta. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacernos estos replanteamientos. Pero cuando nos empezamos a replantear esto y nos preguntamos, entonces, anda, bueno, hoy no he dormido muy bien, ¿sí? Bueno, ¿cuántos no habéis dormido bien? O sea, a mí alguna vez me pasa, ¿sí? No es muy a menudo, menos mal, pero alguna vez me pasa, ¿sí? Y dices, hostia, hoy no me encuentro así del todo muy bien, ¿no? O sea, pues, no sé, es como, y el mercado no lo percibes igual, ¿sí? Entonces, cuando te encuentras en esta situación, no vas a ir a por operaciones muy agresivas. No, al menos no sería lo más conveniente. Porque si vas a por las más agresivas y tu visión de mercado no es la misma que estando, digamos, bien descansado, la vas a fastidiar. La alternativa sería ir a por las entradas más conservadoras, ¿sí? Y lo siguiente sería, oye, ¿verdaderamente estoy bien para operar? Entonces, esas son las reflexiones. Luego, aparte, chicos, o sea, cuando se está vendiendo los cursos de bolsa o demás, oye, $50 todos los días. Todos los días, o sea, eso sería un promedio, es un promedio de ganancias diarias. Eso no significa que todos los días vayas a ganar, es un promedio. Ahora, ¿significa que sí o sí todos los días tengo que estar operando? No, no, porque aquí la creencia que muchísimas personas y muchísimos alumnos tenéis es que tengo que estar todos los días operando. Y eso ya empezamos mal. Hay que cambiar el chip y hay que empezar a hablarse de otra manera, diciendo, voy a observar el mercado y si hay un momento o una oportunidad para invertir, invertiré siempre y cuando el mercado esté favorable.
Ya sé que esto es un desgaste mental, pues es que si no empezamos a romper las pautas de reacciones automáticas, chicos, esto va a costar tiempo. Entonces, prefiero que os deis cuenta de todos estos procesos mentales que suceden de forma automática y que le prestéis atención para que poco a poco los vayáis rompiendo, para que empecéis a hacer una nueva pauta mental. O sea, esa nueva pauta mental, lo que estamos haciendo es romper el mecanismo automático, ¿sí? Para empezar a generar un nuevo mecanismo. O sea, la nueva pauta que estamos intentando hacer, que sí que va a generar esfuerzo y desgaste mental, lo que estamos haciendo es, digamos, hacer que la otra pauta, que no tiene buenos resultados, la debilitemos. ¿Y cómo se va a debilitar una pauta o un hábito? Dejándolo de hacer. No hay otra, ¿sí? Entonces, los hábitos se generan por repetición, ¿sí? Entonces, cuantas más veces repitamos eso, pues más fuerte va a ser ese patrón. Y si encima tiene un componente emocional fuerte, pues todavía ese patrón pues se va a instalar en nuestro subconsciente con mucha más fuerza. Si esa experiencia ha sido negativa y se ha prolongado durante un tiempo determinado, quitarse eso no es cuestión de un día. Se puede, se puede. Pero lo que quiero que entendáis es que hay que romper esos mecanismos automáticos que hacen que saltéis. Y la única forma es hacerlo de forma consciente. Es la única forma, es preguntarnos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo me encuentro? Vale, muy bien. Mi visión de mercado, antes de entrar a operar, es voy a analizar el mercado esperando a que salga una oportunidad para invertir mi dinero esperando a que dé ese resultado. Y siempre tenemos que tener la visión de mercado, perdón, la visión de nuestro plan, o sea, del negocio, o sea, porque esto es un negocio. O sea, los negocios no tienen una visión cortoplacista. O sea, los alquileres de los negocios son de 5 años en adelante. O sea, ajá. ¿Sí? Entonces, si ya esa visión de los negocios es de medio plazo a largo plazo, ¿por qué narices la gente se empeña en el trading en corto plazo? Cuando esto no es así. Y porque se ha vendido el que todo es fácil, que todo es rápido, que todo es sencillo. Pues, oye, perdón, pues es que las cosas no son así. Que las cosas no son así. Entonces, chicos, o sea, yo no sé, o sea, buscar a la gente más exitosa del mundo. ¿Cuándo ha conseguido ser exitosa? O sea, ¿y en qué circunstancias? O sea, si nos vamos a personajes como por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de personajes de fútbol porque me gusta el poner los ejemplos para que la gente pueda darse cuenta y que darse cuenta o que reflexione de cuál es el activo que para él le hace sentir bien el marco temporal y que si hay una cosa que no funciona la cambie. O sea, hace un ratito estaba con una alumna y le pregunté, oye, ¿a ti te gusta el fútbol? Y me dice, sí. Digo, ¿y de qué jugador, de qué equipo tal? Y me dice, si no, de las Falcó, me parece que Falcó es un jugador de la selección de Brasil. Y le pregunto, ¿qué puesto tiene este jugador? Y me dice, es delantero. Ah, delantero, va muy bien. ¿Dirías que es un jugador profesional? ¿Es un jugador de fútbol profesional? Y me dice, sí. Ah, muy bien. Y le digo, ¿y un defensa es un jugador profesional de fútbol? Me dice, sí. ¿Ah? Digo, ¿y este señor Falcó, que tanto te gusta, que es delantero y que ha dado tantos buenos resultados, ¿tú crees que hubiera tenido los mismos resultados si hubiera estado jugando de defensa? Me dice, no. Y le digo yo, ¿y por qué no? Me dice, porque yo creo que él tiene unas habilidades que ha hecho que despunte más como delantero. Ah, muy bien. El entrenador habrá visto que tales personas tienen unas ciertas habilidades porque los ha estado observando, ¿sí? Y dice, no, no, ¿sabes qué? Tú y tú os vais de delanteros.
y vosotros 3 os vais de centro y vosotros 3 os vais a la defensa. Porque cada uno tiene una habilidad que le hace ser el mejor en ese campo. Pues esto es lo que tenemos que buscar, chicos. Y eso es lo que os invito a que busquéis, no corráis, chicos. O sea, oye, si a la primera os encontráis con un marco temporal, o yo qué sé, os encontráis con una estrategia que a la primera os ha encajado, oye, perfecto, genial. Pero si no es así, ¿qué pasa? No os vengáis abajo, chicos. O sea, no os vengáis abajo, seguir buscándola. O sea, tenéis una herramienta que es el trading simulado. Muy bien. O sea, ya, empezar con eso, ¿sí? Olvidaros de las prisas. No es que necesito, joder, ya se vende tanto lo del tema de la necesidad, pero os digo una cosa, o sea, bajo la necesidad a veces no se generan los mejores resultados, ¿sí? O sea, no siempre, ¿eh? Sí que es cierto que hay otros casos en donde sí la necesidad ha hecho que, oye, que sea un punto de inflexión y aquí vamos para arriba. Vale, muy bien. A mí me gustaría saber cuántos casos en ciertos, como por ejemplo aquí en el trading, hay. Porque casos hay. Ahora, ¿son la mayoría o no son la mayoría? ¿Sí? O sea, porque claro, aquí se ven, cuando se empiezan a decir personas exitosas, ¿sí? Claro, no tienen en cuenta la cantidad de personas que no han sido exitosas. Entonces, si solo ponemos el foco en esas personas que han alcanzado y no extraemos los datos concretos, esas personas están dentro de lo menos probable. ¿Ah? Entonces, fijaros lo que es el intentar extraer mucha más información de la que podemos percibir. Por eso el tema del trading se dice que el 87% de, bueno, estos salen en los brokers, ¿no? O sea, el 87% de las cuentas minoristas pierden. Minoristas, o sea, minoristas se refieren a particulares. Habría que extraer información, una información mucho más precisa, ¿no? Que obviamente pues, requeriría de entrevistas y todo eso para extraer de la experiencia subjetiva de cada persona qué es lo que ha podido causar las pérdidas de las cuentas. Pero la gran mayoría de las personas, cuando me vienen a mí los alumnos, ¿sí? No han pasado, lo primero, no han hecho toda una formación como habría que hacerla, no tienen definido un plan de actuación. Ojo, ¿sí? Y otro es que la visión de mercado era cortoplacista. Entonces dices tú, caray, ¿y por qué pasa eso? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que causa que el trading o el scalping pueda ser hasta obsesivo? ¿Sí? Pues porque el sistema, y esto es lo que os quería comentar antes, y se me ha ido, perdonad, es que el componente de beneficio, ¿no? Mejor, las recompensas, ¿sí? Las recompensas son aleatorias, ¿sí? Entonces, ¿y esto cómo afecta a la mente? Pues la mente busca constantemente para aprender, lo que hace es asociar, ¿sí? Es asociar, es una imagen con digamos, con una referencia auditiva y hasta con una emoción, ¿sí? Y así, pues bueno, al cerebro su proceso de aprendizaje le resulta mucho más cómodo. Vale, perfecto, genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas asociaciones las estamos buscando constantemente para aprender. Y necesitamos patrones de comportamiento, patrones o, digamos, procesos que al hacer este proceso tenga este resultado. ¿Sí? Causa-efecto, lo asociamos. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mismas estrategias de inversión lo que hace es poner el foco en los momentos o el tipo de situaciones que hace que la estrategia funcione en un número muy elevado de veces. Ahora, lo que nosotros no podemos controlar como profesores hasta que yo no me pongo delante de ellos y me explican, oye, o les pregunto, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Entonces,
ya se dan cuenta de que todo es un proceso mental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se está obteniendo un resultado constante respecto de un proceso, se produce un resultado aleatorio. Y precisamente ese resultado aleatorio es lo que puede hacer que la persona se vuelva obsesiva. Pasa lo mismo con las maquinitas de las moneditas que se echan así y que luego, bueno, las del casino, esas que haces así y salen los numeritos así, ¿no? Vale, pues lo mismo. O sea, la gente no deja de meter monedas ahí y le da de vez en cuando un resultado. Y dice, bueno, seguro que la siguiente va y mete más moneda. Y no hay ningún patrón de asociación que te permita identificar que 2 o 3 veces pulso a esta tecla, por tanto tengo este resultado, ¿no? O sea, son tantos miles, bueno, no voy a hablar miles, igual son más, miles de variables en cada movimiento que hace que no se pueda establecer un patrón de causa-efecto. Pero la gente sigue echando moneda. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sigues echando la monedita si no hay forma de establecer un patrón que me dé una ventaja competitiva? ¿Correcto? ¿Sí? Y la gente se vuelve loca. Y vea más moneda y más moneda. Pasa lo mismo con los casinos. O sea, yo a la gente, me asombra, ¿no? Me asombra ver esos edificios tan enormes construidos por la emoción y la obsesión de querer perder dinero porque sí. O sea, yo no he ido a ningún casino, o sea, paso porque no hay nada que vaya a favor mío, ¿sí? O sea, lo único que podría hacer sería en el póker. Claro, no me voy a poner a contar cartas, pero es que contar cartas me está dando una ventaja estadística que no me lo da el resto de los juegos del casino, y no sé si habrá algún otro juego, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que aquí pasa lo mismo, ¿sí? O sea, no se puede, al ser el scalping un proceso tan aleatorio en donde en poco tiempo me sale una nueva situación, si la persona no está bien centrado y bien consciente y no tiene ese poder mental a base de la experiencia, las probabilidades de éxito de un trader descienden considerablemente. Porque hay que trabajar esto. Entonces, claro, todo esto afecta. Entonces, ¿qué es lo que esto está documentado? A ver, no me acuerdo si lo que os voy a contar es de un pollo, de una gallina, ¿sí? Yo le llamo el pollo, cuento la experiencia del pollo, ¿sí? En donde hubo un experimento que querían cambiar la conducta, cómo se podían generar patrones de conducta y cómo se podían modificarlos, ¿no? Entonces, había un pollito, ¿no? Pobre pollo, en donde se le enseñó bueno, había un botoncito, no sé si estaba en la pared, me parece que estaba en la pared, sí, había un botoncito, y debajo del botoncito había como una especie de tubería, en donde por esa tubería caería o bien un granito un granito de maíz o lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Vale. Entonces, el pollito, al tocar una vez con su piquito en el interruptor, pues cayó un trocito, un maíz. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para que la mente de ese pollito estableciese un patrón de asociación, yo toco una vez, por tanto, me cae un granito de maíz, entonces, ¿cuántas veces se hacen falta para que se genere ese patrón de asociación? Probablemente 3 o 4 veces. ¿Sí? Vale, muy bien. Pues cuando al pollito ya tenía instalado ese patrón de asociación de toco una vez el interruptor, me sale un granito de arena, le cambiaron el patrón por completo. Pobre pollito, ¿sí? Vale, muy bien. Entonces, le cambiaron el patrón a 3 veces. Toco 3 veces y por tanto me sale 3 granitos de arena. Perdón, de maíz. Entonces, necesitó darse cuenta que tengo que hacer 3 veces más ese proceso para obtener este resultado y anulo y distorsiono por completo o elimino la información del primer patrón. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, hasta que al final lo que hicieron fue cambiarle cualquier tipo de asociación de proceso versus
Resultado. Y ahí es cuando empezó el sistema de recompensas aleatorias. O sea, no había ninguna forma de que el pobre pollito pudiera establecer un patrón de asociación. Ninguno, ninguno, o sea, porque no lo entendía. O sea, podía estar 15 veces dándole y le salía un granito, y luego estaba otras 15 veces y no le salía nada, y luego estaba 5 veces, ¿sí? Y le daba, pues bueno, 1 o 2 granitos. O sea, nada que ver, nada de lógica. Sin embargo, el pollito seguía. Pues bueno, al final el pobre pollito se volvió loco, ¿no? Y no sé si se llegó a alcanzar el pollito dentro de esa locura que generaron, ¿no? No sé si se registraron miles de pulsaciones en el interruptor en 1 minuto. Se volvió loco el pobre pollito. Entonces yo cuento esta historia, pues porque aquí en el tema del scalping, ¿sí? Puede pasar algo muy similar, ¿sí? O tomas distancia, te disocias y entiendes esto bien, que son procesos mentales que hacemos y que tenemos que ser muy conscientes, o las posibilidades de éxito se reducen considerablemente. No estoy diciendo que no pueda ser posible. Lo que pasa es que es todo un proceso mental. Por eso, si habéis leído libros de trading, si habéis estado viendo los mismos cursos míos de psicotrading, es que el 90%, si no es el 95%, es mental. Es mental. O sea, ¿por qué hay estrategias de trading que te dicen, no, es que hay algunas figuras por ahí que determinan con su creencia que lo que ellos dicen tiene que ser válido para los demás? O sea, esto muchas veces, no, es que para que una estrategia sea buena, válida, tiene que darme un ratio de 1 a 3. O sea, arriesgo una parte para ganar 3 partes. Digo, ¿por qué? O sea, eso te servirá a ti, pero ¿y qué pasa si a otra persona no le sirve? Y gana dinero con un 1 a 1. Oye, pues si tú ganas dinero con 1 a 1, ¿y quién soy yo para decirte que no, que esa estrategia no sirve? ¿Pero por qué? Es que no tiene sentido. O sea, para ganar, según ellos, para ganar un 1 a 3, esa estrategia es favorable. Matemáticamente, claro que es favorable. También la otra, un 1 a 1, es favorable. Pero aquí se olvidan del componente emocional muy importante. Y es que en las matemáticas no está la variable emocional subjetiva de cada uno. Ese es el problema. O sea, si a una persona le puede ir muy bien un 1 a 3, igual a mí no me va un 1 a 3. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Cada uno hace lo que mejor sabe hacer. O sea, pero un 1 a 3 significa que el ratio de aciertos-beneficios, ¿sí?, probablemente esté al 60-40. Significa que el 40% de las veces va a fallar. Ahora, la pregunta es, ¿todas las personas van a comportarse o van a asimilar mejor un 40% de pérdidas? La respuesta es no. No y no. No todo el mundo se siente igual con un ratio de 40% de pérdidas. Aunque el resultado a largo plazo sea positivo, pero en el corto plazo el 40% a muchas personas le machaca el cerebro. Y si no, esto sale muy bien explicado en uno de los libros de los discípulos de las tortugas, ¿sí? Curtis Fight. Curtis Fight, al inicio del libro, pues dejaba claro que si la discusión de Dennis Richard con Eckhart era en que Dennis estaba totalmente convencido de que todo el mundo puede aprender a invertir, ¿sí?, en su proceso de selección, las mismas preguntas se estaban descartando a un montón de personas. Primer hecho que ya te empieza a dar que pensar que es posible que eso no sea así, porque si no, ¿para qué narices haces un cuestionario? ¿Sí? Vale. Luego el segundo hecho es que Curtis Fight menciona precisamente eso y que después de haber recibido todos la misma formación, ¿sí?, la misma formación, y que dentro de esa selección había gente empresaria, gente, digamos, que trabajaba para otra persona, o sea, que no todos eran empresarios, que no todos tenían conocimientos administrativos o económicos o financieros, no, o sea, dentro de esa selección había de todo. Pues bueno, resultó también
que después de toda esa formación cada uno obtuvo resultados distintos, ¿sí? A todos se les enseñó la misma estrategia, con las mismas, digamos, pautas de entrar al mercado. Pero a la hora de ejecutar la operación, cada uno metía de su experiencia y su análisis, ¿sí? De su experiencia y su análisis hacía que su ejecución fuera completamente distinta a lo que le había dicho la estrategia. Eso, por ejemplo, contaba una vez Curtis Fight, que Curtis Fight fue el alumno más aventajado de este experimento de las tortugas, que a él se le dio una cuenta, si no recuerdo mal, de $2 millones, y a los otros, con menores resultados, haciendo la misma formación, les habían dado cuentas de $500.000, ¿sí? Surgió una posibilidad de inversión en donde quedaban, me parece que quedaban dos o tres días para el vencimiento del contrato de futuro, no sé si era del petróleo, no recuerdo bien si era del petróleo, bueno, era de una materia prima, pero le quedaban 2 o 3 días, nada más, ¿no? Entonces, la estrategia de inversión de ellos era que sí o sí, cuando apareciese una inversión, pasase lo que pasase, se entra al mercado. Punto. Pues bueno, ¿cuántos entraron en esa decisión del mercado? Solo uno. ¿Sabéis quién fue? Curtis Fight. El mejor, bueno, no voy a decir el mejor discípulo, sino el que mejor resultados tuvo. El resto no entró. Vale, entonces, cuando Dennis Richard se le acerca a Curtis Fight, viendo que todos no habían entrado al mercado, y él sí, es cuando, claro, resulta que se queda sorprendido, porque claro, la operación salió ganadora y tuvo los mejores rendimientos, ¿sí? Entonces, claro, se quedó sorprendido, porque claro, es que todos no habían entrado al mercado, y él, el único que sí. ¿Y sabéis lo que le dijo? No, es que pues es lo que había que hacer, tú me has dicho que yo que tenía que hacer esto, y yo entré al mercado. Dijo, joder, muy bien por ti. Sin embargo, el resto no. Entonces, cuando se le pregunta al resto, ¿sí? Al resto, ¿por qué no entró al mercado? Empiezan a meter ya de su propio mapa, de su visión de mercado y decir, pues que si solo quedaban 2 o 3 días para el vencimiento del contrato. Y en la estrategia y en la formación les dijo, vosotros entrar al mercado, pase lo que pase, cuando salga una oportunidad de entrar al mercado. Ajá, ¿lo veis? La misma estrategia para todo el mundo no tiene los mismos resultados, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, chicos, porque esto es mental. Esto es mental y requiere de un tiempo de analizarse, de observarse y de estar profundizando en decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho que yo haya tomado esta decisión? O sea, ¿por qué yo he hecho esto? ¿Por qué yo he hecho lo otro? Yo sé que esto es un desgaste, pero es que o nos conocemos haciendo trading y cómo nosotros reaccionamos ante tales situaciones, o si no, no, seguirás estando en un bucle automático que no te va a permitir avanzar. ¿Sí? Entonces, cuando os encontréis en este tipo de situaciones, tomar distancia, dejar de hacer trading, relajaros y reflexionar. Y si tenéis que dejar de hacer el trading en ese activo que no ha funcionado, pues da igual. Pero si activos hay un montón. Si activos hay un montón, pues es que se está lleno de activos, carajo. O sea, os sorprendería cómo el abriendo la mente, es decir, no sé, oye, ¿y si, no sé, no os habéis hecho esta pregunta, oye, ¿y si estuviera confundido? Lo que pasa es que, claro, nuestro ego es querer tener razón, ¿no? Siempre. ¿No? Oye, ¿y si estuviera confundido? O sea, ¿cuántos de vosotros no rellenáis vuestros datos en una plantilla de Excel para decir, hostia, verdaderamente este activo me está dando más resultados? Inconscientemente, sí, pero, hostia, pero es que si un Excel os lo está diciendo, hostia, es que tal activo me está dando esto con esta estrategia concreta. O sea, tenéis hechos que avalan eso. Joder, centraros en eso y descartar todo lo demás. O sea, empezar a cuestionaros todo. O sea, ¿y si esto no fuera así? ¿Y si el scalping no fuera para mí? ¿O no? Voy a probar otros marcos de tiempo a ver qué tal. Y si, gracias a experimentar
otros marcos de tiempo y otras posibilidades, tú te sientes mejor, más tranquilo, más tranquila, sin menos estrés, porque, oye, tú empezaste con la idea del scalping, pero, oye, a la mierda el scalping, carajo. A la mierda el scalping si no es para ti, si no tienes el resultado, si no lo entiendes, a la mierda, ¿sí? A la mierda ese Standard & Poor's 500 marco de 15 minutos si no sirve. Si no sirve para ti. Ponte en un euro-dólar, por ejemplo, ¿sí? Observa los movimientos del euro-dólar, observa los movimientos de la moneda USD dólar con el dólar canadiense a una hora. Por ejemplo, mira qué movimientos hace, qué triángulo me ha dejado arriba de todo que yo ya estoy en corto. O sea, ¿cuántas de las estrategias de rupturas de formas de onda funcionan en este y en este? O sea, experimentar, pero no os quedéis, no os cerréis a un único activo si no está dando muy buenos resultados. Experimentar, investigar, chicos, investigar. Así que, nada, esta clase la quería hablar del tema del psicotrading porque es la más importante, es la clase más importante. Y que si no tenéis esto desde el principio claro, que esto es más mental que otra cosa, pues os vais a quizás a meter en mucho tiempo de aprendizaje y se podría cortar teniendo el planteamiento primero de que hay que trabajar la mente y que trabajo la mente y que gracias a que trabajo la mente me va a dar como resultado que yo pueda tener una mejor reacción, un mejor análisis de mercado y por tanto mis decisiones serán mucho mejores. O sea, porque cuando yo hablo con los alumnos y me cuentan sus experiencias es todo emoción, es pura emoción. El dinero tiene emoción. Entonces, si no sabemos entender todos esos procesos mentales, se puede complicar todo este camino de evolución y que vosotros queréis tener un resultado. Pues entonces empezar a cuestionaros, empezar a daros cuenta de cómo me siento, qué tal. Esto, ¿por qué ha sido? Vale. ¿Sí? Entonces, verdaderamente todo el tema del psicotrading daría para un curso nuevo, ¿no? Y de hecho, tengo previsto hacer un curso de psicotrading para hablar de esto en profundidad, de todo un curso y establecer pautas y establecer estrategias y demás. Ya os he dicho ya unas cuantas, os he dicho ya unas cuantas que os pueden ser de gran utilidad. Así que nada, muchachos, no quiero alargar todo esto más. Muchísimas gracias por todo. Espero que paséis unas felices Navidades, que paséis un feliz año. Dados unos días o hacer un ejercicio de reflexión, apuntaros un papelito, ¿no? O sea, qué cosas buenas he tenido en este año, ¿no? O sea, enfocaros solo en lo bueno. O sea, si vosotros queréis buscar lo bueno, vais a ir obviamente a buscar los momentos buenos. Pero si también tenéis pensamientos negativos, el cerebro va a buscar todos esos momentos anteriores en donde eso ha sido cierto. Entonces vamos a empezar a cambiar y a darle la vuelta en sentido positivo. Joder, pues este año he hecho esto y apuntaron en un papel, ¿no? Y bueno, dependiendo de cómo sea cada uno, ¿no? Pues va a decir, hostias, pues es verdad, ¿no? ¡Wow! Es que esto es lo que he hecho. Pues ha sido un año increíble, aunque no tenías la percepción porque no has hecho el ejercicio, ¿sí? O sea, os vais a dar cuenta cómo todo cambia. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por todo, que tengáis un feliz año y os deseo todo lo mejor. Así que mis mejores deseos para todo este nuevo año 2022 y que tengáis todo el éxito, salud, amor y prosperidad, que es lo que todos deseamos para todo el mundo. Así que, chicos, un abrazo, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.